¿Sabías que durante toda tu vida has vivido bajo la sombra de una gran mentira? Hoy voy a decirte algo que nadie se atreve a confesar abiertamente, porque va a sacudirte, va a hacerte dudar de todo lo que alguna vez escuchaste en boca de religiosos, noticieros y hasta tus propios padres. Sí, voy a hablarte de ese miedo que llevas guardado y que, aunque a veces lo niegues, sigue ahí, acechando cada vez que ves una noticia alarmista, escuchas una profecía catastrófica o te hablan del fin del mundo. Pero te lo digo, entrada en el fin del mundo no existe y te han engañado desde siempre. Piénsalo por un segundo. ¿Cuántas veces viste titulares anunciando el apocalipsis? ¿Cuántas veces tuviste ese cosquilleo en el estómago cuando alguien te decía que el mundo se acaba, que la humanidad va a pagar por sus pecados, que se acerca la destrucción total? Seguramente más de una vez. Y si eres sincero, seguro que alguna de esas veces te lo creíste, o al menos te generó incertidumbre. No es casualidad, es un plan muy bien armado. Desde pequeños nos bombardean con imágenes del fin, ya sea con historias bíblicas, películas, series, libros o profetas modernos que llenan sus bolsillos jugando con nuestro miedo. Cada generación tiene su propia profecía, su propia amenaza apocalíptica. El año 2000, el calendario maya en 2012, el cambio climático, pandemias, guerras nucleares, inteligencia artificial. La lista sigue y sigue, porque siempre hay un nuevo motivo para asustarte. Pero, ¿alguna vez te preguntaste quién se beneficia de que vivas asustado? ¿Por qué parece que siempre hay alguien anunciando el final? Spoiler, no es casualidad. Es el miedo al fin del mundo. Es el negocio más rentable de la historia, porque cuando tienes miedo, eres fácil de manipular. Cuando crees que todo puede acabarse de un momento a otro, aceptas reglas absurdas, entregas tu libertad, dejas que otros decidan por ti. Es más fácil convencerte de que sigas una doctrina, una ideología, una autoridad, porque crees que esa es tu única salvación. Y eso, amigo, no es un accidente, es el guión más viejo del poder. Ahora, seguro estarás pensando, ¿y por qué debería creerte a ti? Y la respuesta es simple. No tienes que creerme a mí, tienes que empezar a pensar por ti mismo. Por eso hoy quiero que abras los ojos y veas lo que grandes mentes ya descubrieron siglos atrás. Uno de esos genios fue Baruch Spinoza, un filósofo que no se conformó con aceptar lo que le decían y que pagó el precio por atreverse a pensar diferente. Fue expulsado de su comunidad, perseguido y censurado, pero dejó un legado que incomoda al poder. Hasta hoy en la verdad no necesita miedo. La verdad no necesita amenazas. La verdad simplemente es. Spinoza se adelantó a su tiempo y desmanteló todas esas fantasías de un apocalipsis repentino, enviado por un Dios furioso. Él decía algo revolucionario. El universo no tiene un final. La naturaleza no se destruye, solo se transforma. ¿Sabes lo poderoso que es liberarse de la idea de la fe? Dejar de vivir esperando un castigo que nunca va a llegar. Dejar de pensar que hay un monstruo invisible listo para aniquilarte si no obedeces. Por eso, el primer paso para romper el hechizo del miedo es darte cuenta de que el fin del mundo es una herramienta de control, no una realidad científica ni filosófica. Quiero que empieces a cuestionarte todo. Pregúntate, ¿quién se beneficia de que viva con miedo? ¿Por qué la historia de la humanidad está llena de predicciones fallidas sobre el apocalipsis? ¿Por qué siempre surgen nuevos profetas, nuevos motivos para asustar a la gente? La respuesta es incómoda, pero es real mientras tú vives angustiado. Otros viven tranquilos y pero muy cómodos. La verdadera revolución no empieza destruyendo sistemas ni quemando libros, sino quemando tus miedos. Spinoza fue un rebelde porque entendió que la libertad empieza en la mente. Él no se arrodilló ante ninguna autoridad que basara su poder en el terror.
y por eso fue un peligro para los que viven del miedo ajeno. No necesitas ningún gurú moderno, ni ninguna profecía escrita en piedra para vivir en paz. Solo necesitas dejar de creer en cuentos diseñados para que nunca seas libre. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas veces cambió el motivo por el cual supuestamente todo se iba a terminar? Antes era el diluvio, luego fue el cometa, después la bomba nuclear, luego los mayas, hoy es la inteligencia artificial. Why mañana será otra cosa. Siempre habrá alguien inventando el nuevo motivo del apocalipsis, porque el miedo vende, y vende mucho. Pero el que compra ese miedo eres tú, y es momento de dejar de pagarlo. Hoy te propongo que hagas algo diferente. Tragues el cuento. No importa si viene de la religión, de la televisión, de internet o de la ciencia malinterpretada. Empieza a mirar la realidad con los ojos de quien se atreve a cuestionar, de quien se atreve a pensar. El fin del mundo es la excusa perfecta para que no vivas el presente, para que no construyas tu propia verdad. Si has llegado hasta aquí, ya diste el primer paso. Andudar es tu mayo ere acto de rebeldía. Y como decía Spinoza, la libertad es comprender. Así que prepárate, porque en este viaje no solo vas a descubrir por qué el fin del mundo es una mentira, sino que vas a entender cómo puedes vivir sin miedo y con una libertad mental que nadie te puede arrebatar. Ahora te pregunto, ¿te animas a descubrir la verdad y dejar atrás el miedo para siempre? Seguro te has preguntado más de una vez, ¿por qué el miedo al fin del mundo es tan universal? ¿Por qué incluso las personas más racionales en algún punto sienten ese escalofrío cuando escuchan hablar del apocalipsis, de profecías, de desastres inevitables? Y ojo, no es casualidad. Vivimos en una sociedad donde el miedo colectivo es la moneda de cambio más poderosa, y entender por qué funciona es clave para liberarte de esa trampa mental. Gonzalo Bin. Nacemos escuchando historias de destrucción, de castigos divinos, de mundos que acaban en llamas o catástrofes imposibles de evitar. Nos lo cuentan en cuentos infantiles, lo vemos en películas, lo oímos en sermones y hasta en conversaciones de sobremesa. Es como si el miedo al apocalipsis fuera una especie de virus cultural que se transmite de generación en generación. Pero, ¿por qué? ¿Por qué la humanidad parece tan obsesionada con su propio final? La respuesta está en el corazón mismo de la mente humana. El miedo es la emoción más fácil de instalar y más difícil de sacar. Nos programaron para sobrevivir, y eso implica estar alerta ante cualquier amenaza real o imaginaria. El problema es que cuando el miedo se convierte en un fenómeno colectivo, en un sentimiento que comparten millones de personas al mismo tiempo, se transforma en algo mucho más grande en sí. Vuelve una herramienta de control masivo. Tadist cuenta cómo reacciona la gente ante una noticia alarmista. Basta con que un medio lance una predicción fatalista o un influencer viralice una profecía para que en minutos miles de personas empiecen a sentir ansiedad, a compartir información, a discutir, a cambiar sus planes, a rezar más, a dejar de hacer cosas. El miedo colectivo no solo paraliza, también te hace actuar sin pensar, te lleva a tomar decisiones irracionales, a seguir a quien grite más fuerte que el fin se acerca. Y ahí está el primer gran truco, la psicología del miedo colectivo. Si yo te digo que un rayo va a caer sobre tu casa mañana, probablemente no me creas. Pero si miles de personas lo comparten, si lo ves en televisión, si un sacerdote lo repite en la iglesia, y si un experto lo confirma en internet, tu cerebro ya no piensa en términos individuales. Se activa un mecanismo ancestral, ansí. Todos lo creen, debe ser cierto. Es la mente tribal en acción, la necesidad de pertenecer y de seguir la corriente para sentirte seguro. Ahora, suma otro factor,
El miedo te conecta con tu instinto de supervivencia. Todo lo que amenaza tu vida, aunque sea una idea vaga, se cuela por las rendijas de tu conciencia y se instala ahí. El miedo al fin del mundo es el miedo a la muerte, multiplicado por millones de voces. Es la ansiedad de perderlo todo, de no tener control, de que la vida que conoces desaparezca de un día para otro. Y ese miedo es tan potente que puede condicionar tu vida entera. Lo más curioso es que, aunque la humanidad lleva miles de años sobreviviendo a profecías fallidas, el miedo no desaparece, solo cambia de máscara. Antes era el castigo de los dioses, luego fue el juicio final, después la bomba atómica, ahora el colapso ambiental o la inteligencia artificial. Siempre hay un nuevo disfraz para el mismo pánico de fondo, la idea de que todo puede terminar de repente, sin aviso, y que nadie tiene el poder de evitarlo. Pero hay un detalle que nunca te cuentan. El miedo colectivo solo existe porque todos lo alimentamos. Compartimos noticias, sin verificar repetimos rumores, le damos like a videos que asustan, le prestamos atención a quienes viven de sembrar terror. Sin querer, nos volvemos parte de la maquinaria que mantiene vivo ese miedo. Es un círculo vicioso. En cuanto más asustados estamos, más fácil es que otros se asusten. Y cuanto más miedo hay, más fácil es que alguien saque provecho. Ahora, te pregunto en serio, ¿cuántas veces tomaste una decisión importante movido por el miedo? ¿Cuántas cosas dejaste de hacer por miedo a un futuro que jamás llegó? Tal vez te alejaste de personas, dejaste de disfrutar algo, incluso cambiaste tus creencias o tus valores solo porque alguien te hizo sentir que el apocalipsis estaba a la vuelta de la esquina. Eso no es vivir, eso es sobrevivir en modo automático. Y es exactamente lo que quieren quienes manejan los hilos del miedo. Y aquí aparece una verdad incómoda, pero liberadora. A nadie puede controlar lo que sientes, salvo tú mismo. El miedo al fin del mundo solo tiene poder sobre ti si tú se lo permites. Sí, la biología nos empuja a estar alerta, pero también la razón, la filosofía y el pensamiento crítico están ahí para romper el hechizo. Es cuestión de dar un paso atrás y preguntarte, ¿esto que siento es real o es algo que me están vendiendo? ¿Quién se beneficia con mi miedo? Piensa en esto cada vez que decides no sumarte a la ola del pánico, cada vez que cuestionas una noticia alarmista o una profecía absurda, estás dando un golpe a ese virus cultural. Estás eligiendo vivir en presente y no en un futuro de terror inventado por otros. Eso es libertad, y es lo que Spinoza, de quien vamos a hablar más adelante, defendía con uñas y dientes: la libertad de pensar. T. Kushner, de no dejarte arrastrar por los fantasmas colectivos. Así que la próxima vez que sientas ese cosquilleo de ansiedad porque alguien anuncia el fin del mundo, detente un segundo y recuerda esto: el miedo colectivo es una jaula invisible, pero la llave está en tu mente. Tienes todo el derecho y el poder de no caer en ese juego. Si logras ver el miedo como lo que es, una emoción manipulable y muchas veces infundada, empiezas a recuperar el control sobre tu vida. No naciste para vivir asustado, naciste para descubrir, para cuestionar, para ser libre de todo apocalipsis inventado. Y esa es la verdadera revolución: dejar de alimentar el miedo y empezar a construir tu propia verdad. ¿Te animas a dar ese primer paso? Ya lo ves, el miedo colectivo es una herramienta poderosísima, pero lo verdaderamente escalofriante es entender quiénes están detrás, moviendo los hilos, porque el miedo al fin del mundo no surgió de la nada. No es que un día toda la humanidad se levantó y decidió tenerle pánico al apocalipsis. Hay intereses concretos que se han beneficiado de ese temor, y a lo largo de la historia, la religión y el poder han sido los grandes titiriteros de este espectáculo de terror. Te invito a hacer un ejercicio. Piensa,
en la primera vez que escuchaste sobre el fin de los tiempos, sobre el castigo divino, sobre la destrucción total, donde lo más probable es que haya sido en una iglesia, en una escuela religiosa, en la televisión hablando de profecías o de boca de alguien que fue criado bajo esos relatos. El miedo al apocalipsis fue y sigue siendo un instrumento fundamental en el manual de las religiones para mantener a sus fieles dentro del redil. La ecuación es simple, pero efectiva. Si logras convencer a la gente de que hay un castigo inminente, una destrucción total, que solo puedes evitar siguiendo las reglas de la institución, entonces tienes el control total. Ya no necesitas razonar, ni persuadir con argumentos, ni apelar a la reflexión. Basta con sembrar el miedo y después ofrecer la salvación como única salida. Así ha funcionado el poder religioso durante siglos: prometer el cielo para el obediente y amenazar con el infierno o con el fin del mundo para el que se sale del molde. Pero no creas que la manipulación termina ahí. Este juego de miedo también ha sido adoptado por los poderes políticos y económicos. Piénsalo. Cada vez que hay una crisis global, una pandemia, una amenaza de guerra o de catástrofe ambiental, surgen voces que, bajo el pretexto de protegerte, piden más control, más obediencia, menos libertad. Es el mismo mecanismo, solo que actualizado a los tiempos modernos. Si la gente está asustada, acepta cualquier condición con tal de sentirse segura, aunque eso implique entregar su autonomía y su pensamiento crítico. ¿Sabes por qué el miedo es tan útil para quienes están en el poder? Porque anula tu capacidad de pensar por ti mismo. Cuando estás asustado, tu cerebro entra en modo supervivencia y dejas de cuestionar, de analizar, de oponer resistencia. Solo quieres sentirte a salvo, aunque eso signifique dejar que otros decidan por ti. Por eso, a lo largo de la historia, siempre han existido figuras que supieron usar el miedo al fin del mundo como una forma de manipulación masiva. Desde reyes y emperadores hasta dictadores y gobernantes actuales, todos han encontrado en el miedo un aliado perfecto. Vamos a un ejemplo histórico para entenderlo mejor. Durante la Edad Media, las iglesias usaban el miedo al juicio final y al apocalipsis como una excusa para justificar cruzadas, persecuciones y el control total de la sociedad. Si la gente creía que el mundo podía acabarse en cualquier momento y que solo los puros serían salvados, aceptaba sin rechistar las órdenes de los líderes religiosos. De esa forma, la fe no era solo una cuestión espiritual, sino también una herramienta de dominio y sometimiento. Pero este fenómeno no se limita a las religiones organizadas. Los sistemas de poder secular también han usado el mismo guión: crear una amenaza existencial y luego presentarse como la única solución posible. ¿Recuerdas el miedo a la guerra nuclear en el siglo XX o el pánico por las pandemias y las crisis económicas? Siempre hay una crisis apocalíptica a la vuelta de la esquina y siempre hay alguien listo para decirte qué hacer para sobrevivir, a cambio de tu libertad, tu confianza o simplemente tu dinero. Y aquí es donde Spinoza, ese filósofo rebelde que incomodó a todo el mundo, hace su entrada triunfal, porque Spinoza entendió como pocos que el miedo es el pegamento invisible que mantiene unida a la sociedad bajo la autoridad de unos pocos. Su mensaje era claro: mientras vivas con miedo, nunca vas a ser realmente libre. La verdadera libertad es mental y empieza el día que dejas de necesitar la protección de quienes solo quieren mantenerte pequeño y obediente. ¿Te has dado cuenta cómo cambia el discurso del poder cuando la gente deja de tener miedo? Cuando las personas se atreven a pensar, a dudar, a buscar respuestas fuera de los dogmas y las imposiciones
todo el sistema se tambalea. Por eso es tan importante para quienes mandan mantener vivo el temor al fin del mundo, porque así se aseguran de que nadie los desafíe, de que nadie pregunte demasiado, de que todos sigan la corriente sin hacer olas. Y aquí viene el segundo gran truco, la culpa. Si el miedo no es suficiente, entonces te hacen sentir culpable. Te dicen que si el mundo se acaba es por tu culpa, por tus pecados, por tus malas decisiones, por tu falta de fe o tu indiferencia. Así, convierten el miedo en un círculo vicioso del que es difícil escapar. Te asustan, te culpan, te ofrecen redención y el ciclo vuelve a empezar. El resultado, personas sumisas, paralizadas, incapaces de ver que todo ese juego solo beneficia a quienes están arriba. Pero, ¿y si te digo que nada de esto es inevitable? Que tienes el poder de cortar ese círculo, de salir de la jaula mental en la que te han metido. La filosofía de Spinoza es una invitación a la rebelión interna, a mirar de frente al miedo, a entenderlo, a dejar de alimentarlo y a vivir según tu propia razón. Porque al final, el mundo no se va a acabar porque alguien lo diga, ni porque una institución lo anuncie, ni porque convenga a los intereses de unos pocos. El mundo sigue, y la vida también, mientras tú decidas no vivir bajo el yugo de la manipulación. Mira a tu alrededor en todo el tiempo. Nos bombardean con nuevos motivos para asustarnos. El truco no es dejar de sentir miedo, eso es humano, sino aprender a no dejarse dominar por él. Si eres capaz de identificar quién se beneficia de tu miedo, ya diste el primer paso para dejar de ser víctima y empezar a ser protagonista de tu propia vida. Así que, la próxima vez que escuches una amenaza apocalíptica, pregúntate, ¿esto es real? ¿O es solo un nuevo intento de controlarme? Porque el miedo al fin del mundo no es más que una excusa perfecta para que otros decidan por ti. Y eso, si me preguntas, es el mayor engaño de todos. Ahora que ya tienes claro cómo el miedo al fin del mundo ha sido usado como un arma por quienes tienen el poder, es hora de conocer a quien se atrevió a romper con todos esos esquemas. Baruch Spinoza. Y ojo, aquí no estamos hablando de un filósofo aburrido, alejado de la realidad, sino de un auténtico rebelde que desafió absolutamente todo lo que le dijeron que debía creer. ¿Por qué es importante hablar de Spinoza? Porque su pensamiento es tan incómodo, tan potente, que incluso hoy sigue asustando a muchos que prefieren que la gente viva obedeciendo, sin pensar. Imagínate crecer en una comunidad donde cada pregunta incómoda era vista como una traición, donde el simple hecho de dudar ya era considerado pecado, y donde las respuestas debían encajar siempre en los límites impuestos por la religión y las autoridades. Ese fue el mundo en el que nació Spinoza, en Ámsterdam, en 1632, dentro de una comunidad judía que había huido de la persecución en Portugal. Parecía un refugio seguro, pero, en realidad, era un entorno cerrado, vigilado, donde las ideas debían ser puras, sin grietas. Pero Spinoza no era como los demás. Desde joven, demostró una curiosidad feroz. Preguntaba, dudaba, y no se conformaba con las respuestas prefabricadas. Eso lo volvió incómodo, primero para sus maestros, y después para toda su comunidad. Se atrevió a decir en voz alta lo que nadie se animaba siquiera a pensar, que no todo lo que dicen los textos sagrados es palabra divina, que la razón debe estar por encima del miedo y de la obediencia ciega, y que la verdadera libertad solo se consigue pensando por uno mismo. El resultado fue brutal. A los 23 años, fue excomulgado de la comunidad judía, con la maldición más dura y definitiva. Lo expulsaron, lo declararon maldito, lo prohibieron para siempre. Su nombre quedó vetado,
y se le negó cualquier vínculo con su familia y amigos. No podía hacer negocios, ni casarse, ni siquiera hablar con los suyos. ¿Por qué? Porque Spinoza no solo cuestionaba detalles, sino el fundamento mismo del miedo y la autoridad religiosa. Él decía, sin miedo, que el miedo es el peor enemigo de la libertad y que la religión no debe ser un instrumento de terror, sino de entendimiento. ¿Te imaginas lo que es perderlo todo por defender tu derecho a pensar? Spinoza lo vivió en carne propia y, lejos de rendirse, decidió profundizar más en sus ideas. Aprendió a vivir con poco, trabajó como pulidor de lentes, un oficio humilde y casi anónimo, y dedicó su vida a escribir y filosofar, lejos de los focos, siempre bajo el riesgo de ser perseguido por las autoridades. Era un hombre silencioso, discreto, pero con un fuego interior imposible de apagar. ¿Y qué fue lo que hizo tan peligroso su pensamiento, que se atrevió a poner la razón por encima de la fe ciega? Spinoza planteó que la verdadera comprensión del universo no viene de aceptar dogmas, sino de cuestionarlos, de buscar las causas, de entender la naturaleza sin miedo. En su obra Ética, escribió de manera casi revolucionaria que Dios no es un ser que premia o castiga, ni mucho menos un juez dispuesto a destruir el mundo cuando se le antoje. Para él, Dios es la propia naturaleza, el todo, lo eterno. Why to do. No hay lugar para el apocalipsis, ni para los castigos inventados. Lo realmente radical de Spinoza es que no propuso un ateísmo frío, sino una espiritualidad sin miedo. Decía que la libertad no es un regalo sino y una conquista, y que vivir atado al terror solo te condena a una existencia mediocre. Para él, la felicidad y la paz solo se alcanzan cuando dejas de temerle a lo que no entiendes y empiezas a buscar el sentido real de las cosas. Rompió la idea del pecado original, de la culpa heredada, de la amenaza constante, y propuso, en cambio, un camino de entendimiento y libertad total. Su forma de vida era un ejemplo. Rechazó honores, cargos y riquezas, porque sabía que cualquier atadura era una forma de control. Vivió con humildad, aceptando la soledad, pero nunca cediendo en su derecho a la verdad. Y eso, claro, resultaba insoportable para quienes viven del miedo ajeno, porque un hombre que no teme perderlo todo es inmanejable. Por eso, tanto su comunidad original como las autoridades cristianas lo señalaron como un peligro público. Sus libros fueron prohibidos, sus ideas perseguidas, y su nombre usado como advertencia a no pienses, no dudes, no seas como Spinoza. Sin embargo, su mensaje sobrevivió, porque la verdad, aunque se intente silenciar, siempre encuentra el modo de llegar a quien la necesita. Spinoza inspiró a pensadores, científicos y rebeldes de todos los tiempos, y aunque vivió marginado, es hoy considerado uno de los padres de la modernidad, el primero que se atrevió a enfrentar el miedo y decir a no. Necesitamos vivir aterrados para encontrar sentido a la vida. Si hay algo que podemos aprender de él es precisamente eso, eitro versa penser, aunque cueste caro. Romper los esquemas no significa vivir sin reglas, sino no dejar que otros te impongan las suyas por miedo. Spinoza no odió a la religión, pero sí combatió con fuerza el uso del miedo como herramienta de control. Defendió el poder de la razón, la importancia de la ética y el valor incalculable de la libertad interior. Hoy, siglos después, sus ideas siguen más vivas que nunca, porque seguimos rodeados de profetas del miedo, de instituciones que insisten en controlar a través del terror y de sistemas que premian la obediencia ciega. Frente a todo eso, el ejemplo de Spinoza es una invitación a no aceptes nada solo porque todos lo creen. No temas quedarte solo por decir la verdad.
No vivas con miedo a lo que otros quieren que tema. En definitiva, Spinoza fue mucho más que un filósofo. Fue un destructor de dogmas, un rebelde sin odio, un buscador de la verdad y, sobre todo, un ejemplo de cómo romper el hechizo del miedo para empezar a vivir de verdad. Si él pudo hacerlo en una época donde pensar diferente era una sentencia de muerte social, ¿qué te impide hacerlo hoy, después de conocer la vida y el coraje de Spinoza? Es imposible no preguntarse cuál era realmente esa visión tan peligrosa sobre el universo y el fin del mundo. ¿Por qué su forma de entender la naturaleza y la existencia incomodaba tanto a los defensores del miedo? Aquí es donde entramos en el corazón de su pensamiento, en esa verdad tan sencilla y a la vez tan profunda que le costó el destierro a Amparo Spinoza. La naturaleza nunca termina, solo se transforma. ¿Sabes lo revolucionario que era afirmar esto en pleno siglo XVII? Mientras todos hablaban de finales, de castigos, de juicios y destrucciones, Spinoza decía exactamente lo contrario. El universo es eterno, la naturaleza es infinita, y ningún ser, por más poderoso que lo imagines, puede acabar con todo lo que existe. Su idea era tan radical que ni siquiera los grandes científicos de la época se animaban a sostenerla en público, pero él sí, porque no creía en verdades a medias, ni en explicaciones que usaban el miedo como argumento. Para Spinoza, Dios no era un ser humano con superpoderes y mal carácter, sino la naturaleza misma, el conjunto de todo lo que existe, lo visible y lo invisible, lo conocido y lo desconocido. No hay un fuera de la naturaleza, no hay un juez en las nubes decidiendo cuándo apretar el botón rojo del apocalipsis. Lo que sí existe es una red infinita de causas y efectos, donde todo cambia, todo se mueve, todo se transforma, pero nada desaparece del todo. Esa es la clave. En el fin del mundo, es una ilusión creada por el miedo y por el deseo de controlar, no por la realidad. Spinoza desarmó de raíz la idea del apocalipsis porque entendió que la verdadera naturaleza del universo es la transformación constante. Lo que llamamos fin, muchas veces, es solo el principio de otra cosa. Un árbol muere y alimenta el suelo donde nacerán nuevas plantas. Una civilización colapsa y de sus cenizas surge otra cultura. Un pensamiento se extingue y deja espacio para nuevas ideas. No existe ese abismo de la nada que tanto les gusta predicar a los profetas del desastre. Lo que hay es cambio, metamorfosis, evolución, y eso, lejos de dar miedo, debería ser motivo de asombro y de esperanza. La gran jugada de Spinoza fue quitarle el poder a la palabra fin. Donde otros veían castigo, él veía proceso natural. Donde otros amenazaban con destrucción, él veía transformación. Esto no solo rompía el discurso religioso dominante, sino también cualquier intento de manipular a las personas usando el miedo al colapso total. Porque si entiendes que nada termina realmente, que todo es parte de un ciclo, entonces nadie puede asustarte con amenazas vacías. Y aquí va un punto que muchos pasan por alto. La eternidad de la naturaleza no significa que nada cambie, sino que el cambio es la única constante real. Spinoza no era ingenuo, sabía que las tragedias existen, que las pérdidas duelen, que el caos puede ser devastador, pero también entendía que todo eso es parte del orden natural, no de una sentencia divina, ni de una maldición predestinada. Así, el miedo pierde sentido. No tienes que temer al fin. Solo tienes que aprender a vivir en el cambio. ¿Recuerdas cuando eras niño y temías a la oscuridad porque imaginabas monstruos escondidos? Con el tiempo, aprendiste que la oscuridad no era peligrosa por sí misma, que el miedo era solo una historia en tu cabeza. Lo mismo pasa con el fin del mundo. Nos han contado durante siglos que hay un monstruo esperando el momento, justo
para saltar y devorarlo todo. Pero cuando enciendes la luz del pensamiento crítico, ves que no hay monstruo, solo ciclos de transformación. Spinoza fue tajante: el miedo paraliza, pero la comprensión libera. Por eso, en vez de perder el tiempo temiendo finales, invitaba a la gente a entender cómo funciona realmente la naturaleza. Porque solo quien comprende se vuelve libre, y solo quien es libre puede vivir sin estar atado a la amenaza constante del desastre. Si todo es cambio, entonces lo único que necesitas es adaptarte, fluir, aprender y evolucionar. Esto, por supuesto, no le gustó a quienes necesitaban que la gente viviera asustada. Sin miedo, las reglas pierden fuerza. Sin miedo, la autoridad no puede controlar. Por eso, la visión de Spinoza fue perseguida y censurada porque era el antídoto perfecto contra el negocio del apocalipsis. Si nadie cree en el fin, nadie puede vender la salvación. Si entiendes que todo se transforma, dejas de ser rehén de las amenazas vacías. Piénsalo en tu propia vida. ¿Cuántas veces te paralizaste por miedo a que algo terminara? ¿Cuántas veces sufriste por anticipado, pensando en finales trágicos que nunca llegaron? ¿Y cuántas veces, después de una pérdida, descubriste que algo nuevo surgió, algo que jamás habrías imaginado si no hubieras pasado por ese fin? La naturaleza no sabe de límites definitivos. Todo lo que muere, alimenta. Todo lo que se apaga, da paso a otra luz. Así es como funciona el universo. Así funciona la vida. Así funciona tu propia mente. Y si lo llevamos al plano filosófico, Spinoza nos enseña que la verdadera paz solo llega cuando dejas de obsesionarte con los finales y empiezas a abrazar el presente, el aquí y el ahora, en constante movimiento. La eternidad para él no era vivir para siempre, sino vivir plenamente en el momento, sin miedo al cambio, sin cadenas mentales impuestas por quienes se benefician de tus temores. Al entender esto, te vuelves incontrolable, porque ya no necesitas salvadores, ni manuales de supervivencia apocalíptica, ni profecías. Necesitas solo tu capacidad de pensar, de sentir, de adaptarte. Eso es lo que realmente nos hace humanos. Why live? Así que, la próxima vez que escuches una nueva profecía del fin, recuerda a Spinoza y su verdad liberadora. A la naturaleza no termina, solo se transforma. El único apocalipsis real es el miedo que te impide ver el milagro constante del cambio. Y si te animas a vivir desde ahí, nadie podrá venderte más el cuento del fin del mundo, porque tu mundo seguirá, de una u otra forma, siempre en movimiento, siempre transformándose, siempre vivo. Después de comprender la visión revolucionaria de Spinoza sobre la naturaleza y el universo, es inevitable preguntarse, ¿cómo surgió la obsesión colectiva con el fin del mundo? ¿Quién inventó ese mito? ¿Por qué, a lo largo de los siglos, casi todas las culturas han tenido su propia versión del apocalipsis? Si analizas la historia, descubrirás que la idea del gran final no nació de la nada, ni cayó del cielo como un rayo, sino que fue construida y refinada por intereses muy humanos, alimentada por el miedo y la necesidad de control. Imagina por un instante el mundo de hace miles de años, las tormentas, los eclipses, los terremotos y las hambrunas no tenían explicación científica, eran señales misteriosas, mensajes en clave de dioses desconocidos. Las primeras civilizaciones miraban al cielo buscando respuestas, y cuando no las encontraban, llenaban ese vacío con historia. Así nacieron los relatos sobre dioses furiosos, ciclos de destrucción y renacimiento, castigos divinos y mundos que acaban para volver a empezar. Las culturas antiguas no solo temían al caos, sino que lo necesitaban para darle sentido a su existencia. El apocalipsis era la manera de justificar el sufrimiento, de explicar por qué llegaban las desgracias y al mismo tiempo
de prometer una posible redención. Desde el antiguo Egipto hasta los pueblos precolombinos, pasando por Grecia, Roma y Asia, casi todos crearon algún tipo de relato apocalíptico. Algunos hablaban de inundaciones que borraban todo, otros de fuegos eternos, monstruos o guerras finales entre dioses. Pero ¿por qué esas historias no se quedaron en simples leyendas? La clave está en el uso del miedo como herramienta de control. A medida que la humanidad se organizó en sociedades más complejas, quienes tenían el poder, reyes, sacerdotes, shamanes, vieron en el apocalipsis un arma fabulosa. Si logras convencer a la gente de que el mundo se puede acabar en cualquier momento y que solo tú tienes la clave para sobrevivir, entonces tienes seguidores leales, obedientes y dispuestos a cualquier sacrificio. Uno de los ejemplos más claros es el de las religiones abrahámicas en judaísmo, cristianismo e islam. La Biblia está plagada de advertencias, visiones y profecías sobre el fin de los tiempos. El Apocalipsis de Juan es probablemente el texto más famoso, con imágenes impactantes de bestias, ángeles y desastres cósmicos. ¿Por qué tanto dramatismo? Porque el miedo a lo desconocido es más fuerte que cualquier argumento racional. Si el final es inevitable, mejor portarse bien y obedecer a quienes dicen tener el camino a la salvación. Pero el negocio del Apocalipsis no se limitó a la religión. La política y la economía también aprendieron rápido la lección. Cada vez que una sociedad está en crisis, resurge con fuerza la narrativa del fin del mundo. Las guerras, las epidemias, el hambre y las catástrofes naturales siempre han sido terreno fértil para que surjan nuevos profetas, gurús y salvadores de todo tipo. En la Edad Media, por ejemplo, las pandemias y hambrunas se interpretaban como signos del inminente juicio final, y los líderes espirituales aprovechaban para reforzar su control sobre la población. Y ni hablar del siglo XX y XXI, donde la ciencia malinterpretada y los medios de comunicación han creado nuevas versiones del apocalipsis en la bomba nuclear, el cambio climático, los virus, los colapsos económicos, la inteligencia artificial, fuera de control. Siempre hay una nueva razón para asustarse. Siempre surge un nuevo predicador del desastre. Siempre alguien se beneficia del pánico colectivo. Es un ciclo que se reinventa constantemente, porque el miedo vende, y vende muy bien. Es clave entender esto. A las profecías apocalípticas casi nunca se cumplen, pero eso no detiene a quienes las anuncian. Si miras atrás, la historia está llena de fechas fatídicas que nunca trajeron el caos prometido. Desde el año 1000, cuando muchos europeos esperaban el juicio final, pasando por 1666, el 2000, el famoso 2012 de los mayas, y tantas otras. Cada fracaso es rápidamente olvidado, barrido bajo la alfombra y reemplazado por una nueva amenaza aún más espectacular. Y la rueda sigue girando, porque la memoria colectiva es frágil y el miedo siempre encuentra una nueva máscara. El mito del fin del mundo tiene otra función: reforzar el sentido de pertenencia y de misión. Quienes creen que el final está cerca suelen sentirse elegidos, especiales, parte de un grupo que tiene una misión trascendental. Esa sensación de ser el pueblo salvado, los que tienen la verdad frente a la masa ignorante, es sumamente adictiva. Los líderes aprovechan ese sentimiento para mantener el control, para justificar sacrificios y para exigir lealtad absoluta. Pero hay algo aún más profundo: la obsesión con el fin del mundo también es un reflejo de nuestros propios miedos personales. El miedo a la muerte, al cambio, a lo desconocido, se proyecta a escala global. La ansiedad ante el futuro se convierte en narrativa colectiva, en mito compartido, en profecía autoimpuesta. Así, el fin del mundo
deja de ser solo un tema religioso o político y se vuelve un espejo de nuestra propia fragilidad existencial. ¿Y qué hace la diferencia? El pensamiento crítico. Aquí es donde Spinoza y otros grandes pensadores marcan un antes y un después, porque el verdadero antídoto contra el mito del fin del mundo no es negar la realidad o los problemas globales, sino cuestionar el origen y la intención de esos relatos. Preguntarte, ¿quién se beneficia si yo vivo asustado? ¿Qué ganan quienes anuncian la catástrofe? ¿Qué evidencia real hay detrás de cada profecía? Mirar la historia con ojos críticos es el primer paso para liberarse del miedo, porque cuando entiendes que el Apocalipsis es un mito construido, una narrativa repetida y reciclada, dejas de ser presa fácil. Recuperas el control de tu vida, dejas de vivir paralizado y empiezas a buscar respuestas más profundas y honestas. La próxima vez que escuches una nueva predicción fatalista, no la rechaces de entrada, ni la aceptes ciegamente. Pregúntate de dónde viene, quién la repite, a quién le conviene. Solo así podrás distinguir entre las verdaderas amenazas y los fantasmas inventados, porque el verdadero fin del mundo no es el que anuncian los profetas, sino el que sucede. Cuando dejas de pensar y dejas que otros piensen por ti, te animas a mirar el miedo de frente y a desmontar, una vez por todas, el mito del Apocalipsis, porque la historia al final siempre premia a los que se atreven a cuestionar. En este punto, ya te habrás dado cuenta de que todo este circo del fin del mundo tiene un propósito: mantenerte atrapado en el miedo y así controlarte. Pero la pregunta clave es, ¿cómo rompemos ese hechizo? ¿Se puede, de verdad, escapar de ese ciclo de manipulación y vivir libres de esos fantasmas colectivos? La respuesta es sí, y aquí es donde el pensamiento de Spinoza se convierte en una auténtica bomba de libertad. Spinoza no solo fue un filósofo valiente por atreverse a desafiar los dogmas, sino por ofrecer una salida real, concreta y poderosa al miedo. Él entendía que la mayor trampa que puede sufrir una mente humana es la de ser colonizada por ideas ajenas, por supersticiones, por historias diseñadas para mantenerte en modo sumiso. Por eso, su receta para la libertad era tan simple como: evolucionaría pensar por uno mismo. Pero ¿qué significa realmente pensar por uno mismo? No es solo dudar porque sí, ni llevar la contraria por deporte. Spinoza proponía algo mucho más profundo: usar la razón para comprender el mundo y a ti mismo, sin filtros de miedo ni de obediencia ciega, porque según él, el verdadero enemigo de la libertad no son los gobiernos, las iglesias o los profetas del desastre. El enemigo real es la ignorancia que aceptamos sin cuestionar. Piénsalo un segundo. ¿Cuántas veces repetiste algo solo porque así lo dicen todos? ¿Cuántas veces te tragaste una profecía, un rumor, una noticia alarmista sin siquiera preguntarte si era cierto? El poder del pensamiento crítico está justamente en esa pausa, en ese momento en el que te preguntas, ¿esto es verdad? ¿Quién lo dice? ¿Por qué debería creerlo? Y cuando empiezas a vivir desde esa mentalidad, te vuelves inmune al miedo fabricado. Spinoza era consciente de que no es fácil, porque el miedo tiene una función biológica. Nuestro cerebro fue programado para detectar peligros y sobrevivir, pero eso no significa que tengamos que vivir aterrados por amenazas ficticias. De hecho, vivir constantemente bajo miedo nos hace presa fácil de cualquier discurso manipulador. Por eso, él invitaba a cultivar una mente clara, fuerte, entrenada para distinguir entre lo real y lo inventado, entre la evidencia y la fantasía. Y aquí viene uno de sus mayores aportes. La libertad de la mente es
la verdadera libertad. Puedes vivir en una sociedad con 1000 reglas, con prohibiciones, con amenazas, pero si tu mente es libre, nadie puede doblegarte. Al contrario, puedes estar rodeado de abundancia y comodidades, pero si vives preso del miedo, nunca vas a ser feliz. La cárcel más difícil de ver es la que construimos con nuestras propias creencias limitantes. La propuesta de Spinoza es muy concreta. La mente puede educarse, puede fortalecerse y puede romper las cadenas de la manipulación. ¿Cómo? A través del conocimiento, la reflexión y el diálogo. Él no creía en el aislamiento intelectual, ni en la soberbia del yo, tengo la verdad, sino en el intercambio de ideas, en la humildad de reconocer que podemos equivocarnos y aprender. El pensamiento crítico no es arrogancia, es valentía para mirar la realidad de frente. Mira la diferencia entre vivir en miedo y vivir con libertad mental. Cuando te dejas llevar por las profecías del Apocalipsis, cada noticia negativa es una confirmación de que todo va a acabar y tu ansiedad se dispara. Pero cuando tienes la capacidad de analizar, de preguntarte por qué alguien insiste tanto en sembrar miedo, tu reacción cambia. Ya no eres una esponja del pánico colectivo, eres un observador lúcido que decide en qué creer y a quién escuchar. El pensamiento crítico también es el mejor antídoto contra la manipulación moderna en fake news, teorías conspirativas, discursos de odio, religiones que usan el terror como base, gobiernos que justifican cualquier control con la excusa de protegerte. Si tienes la costumbre de analizar, de verificar, de cuestionar, nadie puede venderte el cuento del apocalipsis tan fácil. Y eso, aunque no lo digan, es lo que más incomoda a los que manejan el sistema. Pero no te confundas. Pensar, por o no. Mismo no es vivir aislado ni desconfiar de todo el mundo. Se trata de tener un filtro propio, una brújula interior. Es poder escuchar cualquier argumento, cualquier historia y preguntarte, ¿esto aporta algo a mi vida? ¿Me ayuda a comprender mejor? ¿A vivir con menos miedo? Si la respuesta es no, simplemente no le das poder. El pensamiento crítico te devuelve el control sobre tu atención, tu energía y tu bienestar. Spinoza, además, enseñó algo todavía más liberador, aunque el conocimiento es una fuente de alegría. Cuando entiendes cómo funcionan las cosas, el miedo se disuelve. Ya no temes a lo desconocido, porque tienes herramientas para investigar, para descubrir, para aprender. Why Isote, vuelve dueño de tu presente y de tu futuro. No hay profecía, ni gurú, ni autoridad que pueda asustarte si tú tienes el poder de cuestionar y buscar la verdad por tus propios medios. ¿Te das cuenta de lo revolucionario que es esto? La libertad real no te la da ningún sistema, ningún partido, ninguna iglesia. Te la das tú mismo cuando decides no dejarte invadir por ideas que solo buscan someterte. La mente crítica es la mejor defensa frente a los profetas del miedo y frente a cualquier manipulación. Por eso, si quieres honrar el espíritu de Spinoza, empieza hoy mismo a entrenar tu mente. Lee, escucha, conversa, duda, investiga, hazte amigo de la incertidumbre y no temas cambiar de opinión si encuentras mejores razones. Tu libertad no depende de que el mundo siga o termine, depende de tu capacidad para no ser prisionero del pánico ni de las mentiras colectivas. La próxima vez que escuches una predicción apocalíptica o un discurso basado en el miedo, pregúntate, ¿esto me hace libre o me quiere controlar? Y si la respuesta no te convence, ya sabes lo que haría Spinoza. Seguir pensando, seguir cuestionando, seguir eligiendo la libertad de la mente sobre la comodidad del miedo, porque, al final, ese es el mayor acto de rebeldía y el comienzo de una vida
realmente plena. ¿De verdad crees que el miedo al apocalipsis es cosa del pasado? No te equivoques. Hoy, más que nunca, vivimos rodeados de apocalipsis modernos, de profecías disfrazadas de noticias, de miedos renovados cada día por la televisión, las redes sociales y los expertos de turno. La manipulación nunca dejó de existir, solo cambió de rostro y se volvió mucho más sofisticada. Es increíble cómo el mismo mecanismo que usaron las religiones durante siglos ahora es la herramienta preferida de los medios de comunicación, la política y hasta la industria del entretenimiento. ¿No te has dado cuenta? Basta prender la televisión, abrir YouTube o leer las tendencias en redes sociales para encontrarte con nuevos fines del mundo a la carta. Antes era el infierno y el juicio final. Hoy es la crisis climática, las pandemias, las guerras globales, la inteligencia artificial que nos va a devorar, el colapso económico, los apagones, los meteoritos, los hackers. La lista nunca termina. Pero aquí está el truco. El miedo vende. Y mucho. Y cuanto más miedo te inyectan, más enganchado estás a los que tienen la solución. A los gurús que prometen salvación, o a los gobiernos que piden obediencia ciega por tu seguridad. Es exactamente el mismo libreto que describió Spinoza hace siglos. Solo que ahora, la tecnología lo hace más rápido, más viral, más difícil de identificar. El apocalipsis ya no es solo una profecía religiosa, es una narrativa cotidiana, reciclada y mejorada para que nunca te falte una razón para vivir asustado. Te lo digo así de claro, así no activas tu pensamiento crítico, te van a manipular todo el tiempo, porque el miedo colectivo es adictivo. Vivir pendiente de la próxima catástrofe nos da una falsa sensación de pertenencia. Todos tenemos que preocuparnos, nos mantiene ocupados, nos distrae de lo importante y sobre todo nos hace vulnerables a quienes lucran con la angustia. No es casualidad que los noticieros más vistos sean los que muestran más tragedias, ni que los videos más virales sean los que despiertan alarma o indignación. Hay toda una industria del pánico funcionando las 24 horas. ¿Y qué pasa con la política? Lo mismo. Cada crisis, cada amenaza global es una oportunidad de oro para que los líderes pidan más control, más datos personales, más vigilancia, menos libertad. Todo por tu bien. El miedo se convierte en justificación perfecta para leyes de emergencia, restricciones a la privacidad, aumento del control estatal. Si no obedeces, algo terrible va a pasar. El mensaje es siempre el mismo, aunque cambien los villanos. Lo más perverso es como el miedo, una vez instalado, te hace dudar de todo lo bueno. Vives esperando la próxima mala noticia, el siguiente colapso, y eso te roba la paz, la alegría y hasta la capacidad de disfrutar lo que sí funciona en tu vida. El miedo colectivo no solo te controla hace dependiente, y esa dependencia es el verdadero objetivo de quienes manejan los hilos. Fíjate cómo operan las fake news, las noticias falsas, los titulares sensacionalistas y las teorías conspirativas se multiplican, porque el miedo te pone en alerta, te hace compartir sin pensar, te empuja a formar parte de la conversación, aunque no entiendas del todo de qué se trata. Los creadores de estos contenidos lo saben y los usan para conseguir clics, seguidores y, por supuesto, dinero o poder. El miedo, una vez más, es la moneda de cambio. Y ojo, no estoy diciendo que los problemas globales no existan. Claro que existen amenazas reales, pero de eso a vivir permanentemente en pánico hay una gran diferencia. El poder del pensamiento crítico que Spinoza defendía con tanta pasión es justamente
la capacidad de distinguir entre el peligro real y el miedo fabricado. No es lo mismo informarse que ser manipulado. No es lo mismo ser precavido que ser paranoico. ¿Quieres un ejemplo práctico? Mira lo que pasó con la pandemia reciente. Información contradictoria, modelos catastróficos, cambios de reglas a cada rato, predicciones de todo tipo, y millones de personas entrando en pánico, tomando decisiones impulsivas, dejando de vivir por el miedo, al fin. Mientras tanto, gobiernos y corporaciones aprovecharon para implementar cambios que, en condiciones normales, la gente jamás habría aceptado. Es exactamente el mismo ciclo: miedo, control, sumisión. Lo mismo sucede con la crisis ambiental. Hay desafíos serios, claro, pero también hay un bombardeo constante de mensajes apocalípticos. El planeta se acaba en 10 años. No. ¿Hay futuro para tus hijos? La única solución es entregar más poder a tal organización o movimiento. De nuevo, miedo como motor de obediencia, de consumo, de sacrificios impuestos desde arriba. Si piensas en frío, verás que la única constante es que siempre hay alguien ganando, mientras tú pierdes tu tranquilidad. Hasta la tecnología es convertida en profecía apocalíptica, que si la inteligencia artificial destruirá empleos, que si los robots se rebelarán, que si el mundo virtual acabará con las relaciones humanas. Siempre hay un villano nuevo y un salvador oportuno. Y entre tanto ruido, ¿quién se pregunta realmente qué es verdad y qué es exageración? Pocos, la mayoría, prefiere seguir el rebaño del miedo, porque, aunque duele admitirlo, es más fácil vivir asustado que aprender a pensar por uno mismo. Por eso, la lección de Spinoza nunca pasa de moda. En su época, los falsos profetas se disfrazaban de santos o sacerdotes. Hoy se disfrazan de presentadores, influencers, expertos en todo, políticos y líderes de opinión. Pero el mecanismo es idéntico: al sembrar miedo, cosechar poder. Y la única defensa real es la mente libre, entrenada para identificar los patrones, analizar los datos y tomar distancia del pánico colectivo. Así que la próxima vez que te sientas invadido por un nuevo apocalipsis moderno, detente, respira. Pregúntate, ¿a quién le sirve que yo viva así de asustado? ¿Quién gana si yo no pienso y solo reacciono? ¿Qué gano yo al sumarme al miedo colectivo? Te aseguro que, si haces ese ejercicio, empezarás a ver el mundo con otros ojos. No te volverás ingenuo, sino mucho más fuerte, más autónomo, más capaz de enfrentar los desafíos reales de la vida. El mundo nunca va a dejar de inventar nuevos miedos, porque el miedo mueve todo. Mueve dinero, votos, clics, ideologías. Pero tú puedes decidir si ser parte del rebaño o ser dueño de tu mente. Ese es el verdadero poder. El resto son solo disfraces nuevos para la misma vieja trampa. ¿Listo para apagar el televisor del pánico y encender la chispa de la libertad mental? Porque sólo así podrás mirar a los nuevos profetas del apocalipsis y decirles, sin miedo, que su cuento ya no te sirve. Y, créeme, esa sensación de independencia es el mayor triunfo sobre cualquier manipulación moderna. Hasta ahora has visto cómo el miedo al fin del mundo ha sido un arma de control, cómo se ha reinventado una y otra vez para mantenernos ansiosos, paralizados y obedientes. Pero llega el momento de hacer lo más importante: aprender a liberarte para siempre de ese miedo. Porque, aunque la historia esté llena de profecías, amenazas y manipulaciones, tú tienes la capacidad de romper ese hechizo y vivir sin ese peso sobre tus hombros. De eso se trata la filosofía práctica de Spinoza y el verdadero camino hacia la libertad. La mayoría de las personas viven esperando que algo externo cambie, en que los profetas del miedo desaparezcan, que los gobiernos sean más honestos, que las noticias
sean menos alarmistas. Pero la verdadera revolución ocurre cuando entiendes que la llave de tu libertad está en tu propia mente. No is un cliché, es una herramienta real. Cada vez que eliges no alimentar el miedo, estás quitándole poder a los que viven de asustar. Entonces, ¿cómo se hace para liberarse de ese miedo? El primer paso es aceptar que sentir miedo es humano, pero dejarse dominar por él es opcional. Nadie puede evitar sentir temor ante una amenaza, real o inventada. El problema empieza cuando ese miedo se vuelve tu estado permanente, tu filtro para ver el mundo. Ahí es cuando pierdes la libertad y dejas que otros decidan por ti. Así que lo primero es observar el miedo. ¿De dónde viene? ¿Qué lo activa? ¿Quién lo alimenta? El segundo paso es el que más cuesta: atreverse a cuestionar todo lo que te han dicho sobre el apocalipsis, no solo a nivel religioso, sino político, científico, mediático. Empieza a preguntar: ¿de verdad existe evidencia sólida de un fin inminente? ¿O todo se basa en interpretaciones, opiniones, intereses ocultos? Haz ese ejercicio cada vez que escuches un discurso basado en el miedo. La duda no te hace débil. Te hace libre. Y, como Spinoza decía, la libertad nace del entendimiento. Un tercer paso fundamental es elegir de qué te alimentas cada día. No hablo solo de comida, sino de información, conversaciones, relaciones. Si tu dieta mental está llena de noticias alarmistas, debates apocalípticos y mensajes de todo, está perdido. ¿Cómo esperas vivir? Tranquilo. Cambia el enfoque. Busca fuentes que te informen con honestidad, que te ayuden a comprender la realidad y no solo a temerla. Rodéate de personas que te inviten a pensar, a crecer, a desafiar los mitos colectivos. Y no te olvides del poder de la acción. El miedo paraliza, pero la acción libera. Si sientes ansiedad por el futuro, haz algo por mejorar tu presente. No tiene que ser algo grandioso. Tal vez leer un buen libro, hablar con alguien que te inspire, practicar la gratitud por lo que sí tienes, cuidar de tu cuerpo o tu entorno. Cada pequeño acto de autonomía es una declaración de independencia frente al miedo global. No eres una víctima, eres protagonista de tu propia historia. Spinoza tenía claro que la verdadera paz interior no se logra evitando los problemas, sino aprendiendo a verlos desde otro ángulo. La filosofía práctica que él propone no es una receta mágica, es un hábito en pensar, dudar, buscar causas y no conformarse con explicaciones fáciles. Si logras aplicar esto, descubrirás que la ansiedad colectiva se diluye. El apocalipsis deja de ser una amenaza y se convierte en una historia más que puedes analizar, comprender y, si quieres, dejar de lado. Otra clave para liberarte es aprender a distinguir entre los problemas reales y los inventados. El mundo tiene desafíos, claro, pero no todo lo que gritan los medios es una catástrofe. Pregúntate, ¿esto que escucho es un hecho o una interpretación? ¿Hay pruebas o solo palabras? ¿Se repite porque es cierto o porque genera clics, votos o donaciones? Cuando empiezas a separar el grano de la paja, tu ansiedad baja y tu mente se aclara. Y por último, es vital cultivar el sentido del humor y la distancia. A veces, la mejor forma de quitarle poder al miedo es aprender a reírte de lo absurdo, a tomar distancia emocional de las predicciones locas y las profecías de desastre. El humor es un escudo contra la manipulación y un recordatorio de que la vida sigue, con o sin profetas del fin. Si aplicas estos pasos, verás que la libertad mental es posible, incluso en un mundo que grita catástrofe en cada esquina. Se trata de negar la realidad, sino de ponerla en su lugar. Tú decides
Si el miedo es tu consejero o tu sirviente, tú eliges si tu vida está regida por el pánico o por la confianza en tu propio criterio. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Cuando te liberas del miedo al fin del mundo, te abres a la maravilla del presente, a la oportunidad de crear, de compartir, de ser feliz, aquí y ahora. Ya no esperas el permiso de nadie para vivir. Ya no te detienen los augurios de desastre. Aprendes que la vida, como la naturaleza, siempre se transforma y que tu poder radica en tu capacidad de adaptarte, de crecer y de amar a pesar de las tormentas. La filosofía de Spinoza, lejos de ser una teoría abstracta, es un manual de supervivencia. Su mensaje, traducido a palabras de hoy, es simple pero profundo. No dejes que nadie te robe la paz con cuentos del fin. El único final que importa es el que tú elijas creer. Y si eliges la libertad, el miedo deja de tener sentido. ¿Estás listo para dejar atrás el miedo al apocalipsis y empezar a vivir con autonomía real? La llave está en tu mente. Porque nadie más lo hará por ti. Llegamos al final de este viaje, y si has llegado hasta aquí, te felicito de corazón. No es fácil mirar de frente a tus miedos, cuestionar creencias que te acompañaron toda la vida, y abrirte a una nueva manera de entender el mundo. Hoy has visto cómo el fin del mundo ha sido uno de los mitos más rentables de la historia, cómo el miedo ha sido sembrado, alimentado y cosechado por quienes prefieren verte sumiso antes que libre. Y sobre todo, has descubierto el antídoto, el pensamiento crítico, la libertad de la mente y el coraje de vivir sin esperar que alguien más te dé permiso. Pero ahora la pelota está en tu cancha, porque saber la verdad no sirve de nada si no actúas en consecuencia. El mensaje de Spinoza no era para intelectuales de biblioteca, era para gente como tú y como yo, personas comunes que buscan sentido, paz y alegría genuina en un mundo que insiste en vendernos miedo todos los días. Y ese mensaje se resume en una frase brutalmente sencilla: no dejes que otros decidan por ti lo que debes temer. Pansalo Bin. ¿Cuántas veces a lo largo de tu vida tomaste decisiones solo por miedo? ¿Cuántas oportunidades perdiste porque te dijeron que era peligroso, imposible o que el final estaba cerca? ¿Cuánto tiempo has dedicado a angustiarte por profecías que nunca se cumplen? Si eres honesto contigo mismo, sabrás que el miedo, cuando se vuelve dueño de tu mente, es la peor cárcel invisible. Pero también sabes que, si hoy decides romper esas cadenas, nadie puede volver a atarte sin tu permiso. El reto es enorme, porque vivir sin miedo no significa vivir ignorando los problemas reales, ni taparse los ojos ante la injusticia, el dolor o la incertidumbre. Al contrario, es aprender a mirar todo eso de frente, con valentía, con inteligencia, y tomar las riendas de tu propia vida. Es atreverte a vivir en el presente, a crear tu propio camino, a no dejarte distraer por los profetas del desastre y sobre todo a contagiar esa libertad a otros. Por eso quiero hacerte una invitación. Si este contenido te hizo reflexionar, si sentiste que te habló directamente al corazón, suscríbete a este canal, dale like a este video y compártelo con alguien que todavía viva bajo el yugo del miedo. Créeme, no solo me ayudas a seguir generando contenido valioso, sino que ayudas a que más personas despierten y se animen a cuestionar los mitos que los mantienen paralizados. No subestimes el poder de una idea. Una mente libre puede cambiar todo a su alrededor. Y aquí va algo aún más importante. Deja tu comentario. Cuéntame abajo cómo viviste el miedo al fin del mundo. ¿Qué profecía te marcó? ¿En qué momento
empezaste a dudar. O si aún tienes dudas o inquietudes, este espacio es para que debatamos, nos apoyemos y construyamos una comunidad donde pensar distinto no sea motivo de castigo, sino de orgullo. Tus palabras pueden inspirar a otros. Tu historia puede ayudar a alguien a romper sus propias cadenas. Hazte escuchar, porque mereces ser parte de esta conversación. Quiero dejarte, además, una pregunta provocadora, de esas que no se responden en 2 segundos, pero que pueden darte vuelta la cabeza y cambiarte la vida. ¿Qué harías hoy si supieras, con total certeza, que el fin del mundo es solo un cuento para asustarte? ¿A quién te animarías a amar? ¿Qué decisión postergada tomarías? ¿Qué miedo dejarías atrás para siempre? Te aseguro que, cuando vives con la libertad de saber que el apocalipsis es solo un invento, todo lo demás empieza a ordenarse. Te vuelves dueño de tu destino. No te pido que creas en mí ni en Spinoza a ciegas. Solo te pido que te des el permiso de dudar, de investigar, de desafiar a quienes siempre te vendieron el miedo como receta, que te conviertas en un faro para los que siguen atrapados en la oscuridad del pánico colectivo, y que recuerdes, cada vez que la ansiedad te quiera atrapar, QL Universo, como enseñó Spinoza, no termina, solo se transforma. Y tú, como parte de esa naturaleza infinita, tienes el derecho y el deber de transformarte en alguien verdaderamente libre. Así que, si este viaje te movió algo adentro, hazlo visible. Dale like, suscríbete, comenta y comparte. Ayuda a que este mensaje llegue a miles que aún no se atreven a salir de la jaula del miedo, porque el mundo no necesita más profetas del apocalipsis, necesita más personas valientes, despiertas, capaces de vivir sin cadenas. Recuerda, a la única profecía real es la que tú eliges vivir. ¿Te animas a escribir la tuya? Sin miedo, sin amenazas y sin esperar el permiso de nadie. Si tu respuesta es sí, bienvenido a una vida donde el fin del mundo no existe, porque ya decidiste dejar de vivir como si fuera real. Nos leemos abajo, en los comentarios. Y si tienes a alguien a quien quieres despertar de este gran engaño, no dudes en compartirle este video. Hoy puede ser el día en que la historia, al menos para ti, deje de ser escrita por el miedo y empiece a ser narrada por la libertad. Gracias por llegar hasta aquí.